ustedes. Es un gozo, es una alegría poder estar en la casa de Dios nuevamente. Y hermanos, también saludamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están visualizando a través de las redes sociales de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Quisiera que le mandáramos, hermanos, un saludo a nuestros hermanos que nos visualizan en la transmisión. ¿Cómo les decimos? Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga y bienvenidos, y que también pueden ser edificados con la palabra de nuestro Dios. Les invito, amados hermanos, a que abramos las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Hebreos, en su capítulo 9. Vamos a considerar los versículos 8 al 10 con la ayuda de nuestro Dios. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a considerar los versículos 8 al 10. Aleluya. Y cuando usted tenga su cita bíblica lista, puede glorificar el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y que siga el gozo del Señor en nuestros corazones. Ya le hemos alabado, le hemos tributado ofrenda de alabanza. Ahora nos corresponde a nosotros escuchar la dulce voz de Dios a través de la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén, aleluya. Amén. Vamos a leer, hermanos, todos juntos y en voz alta, Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 10, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Dice así: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén, aleluya. Puede ocupar su lugar, amado hermano, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a disfrutar de este tiempo de refrigerio espiritual con el maná de vida, con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y quiero compartir con ustedes, amados hermanos, este tema titulado Camino abierto al lugar santísimo. El tema de hoy es Camino abierto al lugar santísimo. Aquí a mis espaldas, al frente de ustedes, tenemos una ilustración de lo que era el tabernáculo de reunión que Dios le mandó a Moisés construir en el desierto para que el pueblo de Dios se acercara a su presencia, le adorara, buscara su rostro, y allí, hermanos, ofrecían ofrendas, sacrificios y diferentes ritos, ceremonias ordenadas por Jehová. Posteriormente, hermanos, ya cuando el Señor los lleva a la tierra prometida, vemos también cómo es edificado el templo en la ciudad de Jerusalén. Y allí, hermanos, igualmente los judíos, el pueblo de Dios, siguió presentando ofrendas, siguió presentando adoración al Señor, sacrificios, según los rituales establecidos en la ley de Moisés. Hermanos, nos estamos aproximando a una de las semanas más importantes del año, y es la semana que conocemos como la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La gente le llama la Semana Santa, pues para las personas pudiera ser solamente una Semana Santa, pero para el Hijo de Dios toda nuestra vida debe de ser santa, ¿verdad? Todos los días, no nada más una semana. Y en estas fechas el hombre recrea los últimos acontecimientos de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Y muchos otros hacen penitencias o ofrecen sacrificios para purgar sus pecados y limpiar sus conciencias de todo lo malo que hicieron durante el año. Es allí donde ellos buscan precisamente limpiarse con sus métodos, con sus propias, hermanos, sus propias fuerzas. Pero nosotros que estamos aquí hemos encontrado en Jesucristo la verdad, porque Él es la verdad, hermanos, que nos las ha revelado. Y sabemos que Jesucristo pagó todos los requerimientos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Era necesaria la
hermanos, ahora sí que el derramar de la sangre para que hubiera perdón de pecados, que dice la palabra del Señor que con esos sacrificios se cubrían los pecados de los hombres, se cubrían, mas no se quitaban, hermanos, ahí permanecían. Así que ya no hay necesidad de sacrificios de animales, ya no hay necesidad de rituales, de observar, hermanos, la ley de Moisés en ninguna manera. Tampoco, hermanos, debemos nosotros usar métodos para ser aceptos delante de nuestro Dios. No, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha cubierto todos los requerimientos según la ley. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y hemos leído, hermanos, esta carta a los hebreos, esta porción de la carta a los hebreos, la cual, amados hermanos, fue escrita aproximadamente entre los años 64 y 70 después de Cristo. Y en ella, en esta carta, se resalta, hermano, la supremacía. Se resalta la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de los ángeles del cielo, por cuanto Él heredó un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo está por encima de Moisés, el legislador de Israel, por medio de quien dio el Señor las leyes al pueblo. Jesucristo es mayor que Moisés. Jesucristo en esta carta es presentado como mayor que Abraham, como mayor que Aarón, el sacerdote que el Señor instituyó. Hermanos, Jesucristo tiene un sacerdocio que no cambia, es mayor que Melquisedec, hermanos. Así que toda supremacía es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también esta carta nos muestra que toda ceremonia, todo ritual, hermanos, contenida en el antiguo pacto, apuntaba precisamente a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vemos allí que todo era sombra y figura de algo que iba a venir, de algo real, de algo verdadero. Por esto, amados hermanos, vemos cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis está, hermanos, allí Jesucristo de Nazaret presente, aunque en el antiguo pacto no se había revelado todavía, pero ahora, hermanos, nosotros conocemos al que vive, aquel que descendió del cielo para perdonar precisamente nuestros pecados. Por esto, hermanos, todo el sistema de ofrendas, de sacrificios, todo aquello, hermano, que fue dado al pueblo por medio de Moisés, tendría un tiempo de vigencia, tendría un tiempo de caducidad. Hermano, no iba a ser para siempre. Por eso, hermanos, perdió su validez cuando Cristo abrió el tiempo de la gracia. El tiempo, hermanos, en que no tenemos nosotros por qué dar nada, pagar algo terrenalmente, porque ya nuestro Señor lo cubrió totalmente. Él, hermanos, es el Cordero inmolado, perfecto, sangre carmesí que fue derramada por usted, que fue derramada por mí. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios nos abrió el camino para entrar a su misma presencia. Vamos a ver cómo el Señor en su misericordia nos abre paso, nos abre camino para que usted y para que yo podamos entrar al lugar santísimo precisamente, hermanos. Y así también de esta manera tener acceso a su misma presencia. Y lo imperfecto que fue el sistema de sacrificios de animales y ofrendas para acercarnos a Dios, porque solamente por la sangre de Cristo, perfecta, pura, santa, tenemos acceso al lugar santísimo. Gloria a Dios. Y nosotros hemos entrado, hermanos, al lugar santísimo por la sangre de Cristo, no por nuestros méritos. Por eso hay gozo en nuestro corazón. Cuando alabamos a Dios, hermanos, tenemos una libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos gozo, tenemos alegría, no tenemos un terror de acercarnos a Dios, como mucha gente dice, que tiene miedo de acercarse a Dios, que tiene pena, que tiene vergüenza. Sí, porque los pecados avergüenzan. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, somos pecadores, sí, pecadores, pero redimidos.
Entre tanto que hay muchos pecadores irredentos que no se han acercado al lugar santísimo, que todavía no caminan, hermanos, a la presencia del Señor, porque no han conocido, o porque no han querido, o porque no comprenden que Dios abrió camino al lugar santísimo. Vamos a desarrollar este tema, hermanos, en 3 puntos principales que los vamos a tomar de este pasaje escritural de Hebreos, capítulo 9, versículo 8, 9 y 10. Cada uno de estos versículos serán los puntos a desarrollar en este tema, camino abierto al lugar santísimo. En primer lugar, hermanos, en el tiempo de la ley, no estaba descubierto el camino al santuario, según nos dice el versículo 8, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Gloria a Dios. Si usted observa, hermanos, allí al frente, el tabernáculo de reunión tenía una estructura y era, hermanos, la misma que tenía también el templo fijo en Jerusalén. Constaba de 3 lugares principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De tal manera que había restricciones para el pueblo común para acercarse a la presencia de Dios, restricciones. Hay lugares, hermanos, donde la entrada al público está restringida. Hasta ponen carteles por allí, anuncios que dicen: prohibido el paso a toda persona ajena a esta empresa, o que presenten credencial o X restricción, hermanos, se anuncia. No puede pasar el público, la persona libremente. Pues así había restricciones para el pueblo común, pero no solamente para el pueblo común, también había restricciones para los sacerdotes. Usted se podrá imaginar o pensar cómo es posible que hasta los sacerdotes también tenían ciertas restricciones. Sí las tenían, hermanos, porque era delicado entrar a la presencia del Señor no estando limpios, no observando los requerimientos, los rituales de limpieza antes de oficiar el culto a Jehová, las ceremonias. Por esto, hermanos, era algo muy especial el entrar a la presencia de Dios, a estos lugares santos. Por eso, hermanos, vemos aquí tales restricciones, y solo los sacerdotes entraban en el lugar santo para hacer, hermanos, las ceremonias que el Señor había ordenado, como intercesores que eran del pueblo. Sin embargo, a los sacerdotes se les prohibía aparecer ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, era un lugar muy especial. Allí se encontraba en especial, hermanos, el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Ese mueble sagrado representaba la presencia de Dios. Y los sacerdotes no podían, hermanos, acercarse a ese lugar santísimo. Al santo, sí, pero al santísimo, tras el velo, tras la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, no podían entrar los sacerdotes. Únicamente el sumo sacerdote. Y esto una vez al año, no todos los días, no cada 8 días, una vez al año el sumo sacerdote. Y tenía, hermanos, que prepararse, hermanos, de una manera rigurosa, especial, para entrar al lugar santísimo una vez al año. Hermanos, es como ciertos lugares, ciertas congregaciones que tienen, ¿verdad?, esta observancia de lo que el Señor Jesucristo nos dejó a la iglesia: celebrar la cena del Señor o Santa Cena. Hay una previa preparación para tomar la cena del Señor, porque es algo muy sagrado, es algo especial para nosotros, ¿verdad? Y hay unos hermanos que tienen, ahora sí que la costumbre de celebrarla una vez al año, otros 3 veces al año, otras 2 veces, en fin, según establezca el orden cada congregación. Es válido, pero lo importante que hay que resaltar es que en esta observancia, en esta ordenanza, se debe tener una preparación antes de tomar la cena del Señor. Pues también, hermanos, en el tiempo de la ley, en el tiempo del tabernáculo, cuando estaba en pie en el desierto,
el sumo sacerdote debía, hermanos, consagrarse al Señor Jehová. Había un velo que impedía el camino hacia Dios, una cortina, un velo, ¿sí? Que impedía el camino hacia Dios. Por esto, en este primer punto de nuestro desarrollo, vemos que no estaba descubierto el camino al santuario, estaba velado, hermanos, y este velo impedía el camino hacia Dios, donde se encontraba el arca del pacto, y en esos tiempos acercarse a Dios, amados hermanos, para el hombre representaba la muerte, porque el Señor incluso cuando se manifestó a Moisés al pie del monte Sinaí y que iba a subir a recibir las leyes de Dios, ¿qué le dijo? Que no traspasara hombre el límite que él había señalado del monte, ni bestia, hombre alguno no debía traspasar esos límites, porque de tal manera iba a morir, iba a perecer ese animal que traspasara los límites de ese monte santo. Ahora, hermanos, hablando del tabernáculo que era casa de Dios, también, hermanos, para cualquier hombre podía representar, acercarse a la presencia de Dios, la muerte física. El Señor dijo, no hay hombre que me vea y viva. Nadie. Moisés tuvo una gran experiencia, hermanos, de ver el rostro del Señor. Dice que habló cara a cara con él y que después resplandecía su rostro, que tuvo que cubrirse con un velo. Vio la gloria del Señor, tuvo un privilegio, pero de ahí en fuera, hermanos, ¿quién? Nadie del pueblo. Incluso se tuvo, ¿verdad?, que cubrir porque resplandecía de la presencia de Dios, hermanos, que no se atrevían a mirar a Moisés. O sea, tan hermoso era, hermanos, entrar a la presencia del Señor, pero había restricciones. No todos, hermanos, no podían. Hermanos, así que acercarse a Dios podía significar muerte. Por eso Dios demandaba santificarse externamente a los sacerdotes. Y es por ello, hermanos, también se dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, tenía en el borde de sus vestiduras unas campanitas que sonaban, hermanos, y que al pueblo que estaba afuera, cuando escuchaban las campanitas, sabían que el sumo sacerdote estaba vivo. Y escuchar, hermanos, el sonar de esas campanitas en sus vestiduras, pues para ellos era también motivo de alegría. ¿Por qué? Porque sabían que el sacrificio anual estaba siendo aceptado por Dios, por el perdón de los pecados. Pero cuando dejaban de escuchar las campanitas, ya se preocupaba el pueblo, porque algo había pasado tras ese velo en ese lugar santísimo. Y eso significaba que el sumo sacerdote había muerto, había caído muerto en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se había preparado, no había preparado su vida, hermanos, y así que también tenía amarrado a su pie una cuerda muy larga, ¿verdad? Para que si caía muerto, nadie podía meterse a tomar el cadáver, a sacarlo. Así que, ¿qué hacían? Lo arrastraban, hermanos, lo arrastraban con esa cuerda para darle sepultura. Entonces, hermanos, vemos que era muy delicado acercarse a Dios. Y de esta manera, hermanos, pues había gozo en el pueblo cuando veían salir vivo al sumo sacerdote. Amén. Quería decir, el Señor ha aceptado la ofrenda, el sacrificio por nuestros pecados. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que el pueblo sentía curiosidad de saber lo que había tras ese velo? ¿Usted cree que el pueblo común no deseaba también entrar, ver qué había, qué sucedía, ser partícipe? Hermanos, nosotros tenemos algo como seres humanos, unos más, otros menos, y esto es que somos curiosos. Curiosos cuando hay algo raro, algo extraño, queremos ver, queremos saber qué es eso, en qué consiste aquello. La curiosidad es parte del ser humano. Pues el pueblo seguramente tenía curiosidad, pero como dijimos, no estaba descubierto el camino al santuario. No podían ver tras ese velo. Hermanos, ¿cómo se imagina usted ese velo que
que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Quizá usted se imaginará como esa cortina que está atrás. Quizá usted se imagina como el velo que portan mis hermanas sobre sus cabezas, una simple cortina. Pero no, hermanos, no era una simple tela, ¿saben? Ese velo tenía aproximadamente 20 metros de altura. 20 metros de altura, hermanos, no era un velo pequeño. ¿Y saben cuánto tenía de espesor o de grueso? 10 centímetros. Era una tela muy, muy gruesa, hermanos, que no se podía desgarrar fácilmente con ese grosor y tampoco con esa altura de 20 metros. Era un velo, hermanos, de dimensiones exageradas. Se dice que para enrollar ese velo, para bajarlo, para enrollarlo, se requería aproximadamente de 70 hombres fuertes, 70 hombres que lo pudieran bajar y enrollar o desenrollar. O sea, era, hermanos, pues ahora sí que una labor muy difícil con ese velo. Hermanos, ¿qué podemos sacar, extraer de todo esto que estamos diciendo? Hay testimonios de cristianos que cuando por primera vez fueron tocados por el Señor, testifican y dicen: yo pasaba por fuera del templo, porque ni siquiera me atrevía a entrar, yo pasaba por fuera y escuchaba las alabanzas, escuchaba las oraciones, escuchaba muy bonito que se oía adentro del templo, pero yo tenía temor de entrar, tenía pena, tenía vergüenza de entrar, hasta que algo me hizo sentir que pasara y entré al templo. Pero entré y me quedé en la última banca y hasta eso, en la esquinita. No me acerqué hasta adelante. ¿Sí he escuchado testimonios de hermanos que expresan así? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede esto? Porque todo hombre, por su pecado, se siente indigno, se siente sucio de entrar a la presencia de Dios. No se siente, hermanos, competente de estar entre los santos, entre los redimidos del Señor. Por eso opta por quedarse hasta atrás, opta por estar en el último rincón de la casa de Dios. Pero bueno, lo importante es que entró, y a eso es ganancia, porque lo demás le corresponde a Dios tocar, quebrantar el corazón. Y hermanos, solamente Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario, descubrió el camino al santuario, al lugar santísimo, gloria a Dios, y dio acceso a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Pues al expirar en la cruz del Calvario, cobra relevancia, hermanos, ese gran velo del templo. Vamos a leer, hermanos, busquen su Biblia, San Mateo capítulo 27, en su versículo 51. Evangelio de San Mateo capítulo 27, en su versículo 51. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Hermanos, ¿usted se está gozando en la presencia de Dios y con la palabra de Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. San Mateo 27, versículo 51. Dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, si usted quisiera rasgar una tela, una cortina, ¿de dónde empieza? ¿De arriba o de abajo? De abajo, ¿verdad? Pues aquí cobra relevancia este detalle, hermanos. Quiere decir, hermanos, que la obra de la salvación del hombre no depende y no es humana, no es según el método del hombre, sino le pertenece y es exclusiva de el Dios de los cielos. Sí, por eso dice que se rasgó de arriba abajo, ese gran velo. La salvación es obra directa de Dios. Usted y yo podemos predicar a una persona, podemos orar por ella, podemos ayunar por ella, pero ¿a quién le corresponde salvar a esa alma? Convencer de pecado, de justicia, de juicio, le corresponde a Dios, a su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no existen métodos humanos para llegar a la presencia de Dios. Es
única y exclusivamente de Dios. Él establece los medios para la salvación del hombre. Y no vamos a decir la palabra medios, sino medio, porque es uno solo y es Jesucristo de Nazaret. Amén, aleluya. Así que, hermanos, Jesucristo abrió el camino al santuario. Amén. La religión no pudo descubrir el camino que estaba velado. La religión judía, hermanos, era buena. Muchos se hacían judaizantes, ¿verdad? Hay una palabra, prosélitos, que se hacían a la religión judía, observaban, pero aún así no pudo satisfacer su alma de ellos. Solamente Jesucristo, hermanos, porque la religión tampoco sirve para llegar a Dios, para ser salvos, para entrar a la presencia, a la gloria del Señor. Hermanos, dice también, busquemos en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Gloria al Señor. Hebreos 10, 19 y 20, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gloria a Dios. Cristo es camino de vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Cristo es el camino al Padre, camino de vida eterna. Ahora, hermanos, acercarnos a la presencia de Dios no es para que tengamos terror, no es para que digamos, ¿y si quedo fulminado? ¿Y si quedo ahí tirado, muerto? No, hermanos, porque Cristo es camino, la verdad, la vida. Amén, y el amén. Señor Jesucristo que dijo también, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? O sea, el Señor ofrece vida. Ya no muerte, ya no es muerte, hermanos, acercarnos a la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, abrió camino directo al cielo, hermanos, a la gloria. ¿Usted sabía dónde iban los santos cuando morían los santos del Antiguo Testamento? ¿A dónde iban? A un lugar llamado el seno de Abraham, un lugar de reposo, pero no era el cielo, el seno de Abraham. Pero cuando Cristo, hermanos, muere en la cruz del Calvario y ese grande velo se rasga de arriba abajo, ¿qué pasó con todos esos santos del Antiguo Testamento? Entraron al cielo. El Señor abrió el cielo para que ahora sí, cuando uno, hermanos, muere, ¿a dónde va? No al seno de Abraham, va al cielo. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre que estaba en la cruz? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo en el seno de Abraham, ¿verdad? Entonces, qué precioso, hermanos, que muriendo aquí en la tierra, vamos a ir al cielo, a la presencia de Dios. Y aquí en la tierra, hermanos, tenemos acceso libre al trono de la gracia. Camino ya descubierto. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? La gloria, delicias a su diestra para siempre, dice el salmista. Ahora también en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, amados hermanos, vamos a ver qué dice Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Igual aquí hay oportunidad, hermanos, para todos nosotros y para el pecador alcanzar no muerte, no juicio, no condenación. Dice alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Decir auxilio, Señor, socórreme, ayúdame. Pues ahí está el Señor para ayudarte, para socorrerte. Ahí está el Señor para salvar el alma del pecador que viene a Él, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Así que, hermanos, gocémonos porque el camino ya no está velado, ya no está cubierto, ahora está libre. Pasemos, hermanos, y entremos al lugar santísimo. Gloria a Dios, aleluya. Punto número 2, amados hermanos. Estamos tratando el tema. ¿Cuál es el tema? Que oigan nuestros hermanos en transmisión. ¿Cómo es el tema? Camino abierto al lugar santísimo. Gloria a Dios, aleluya. Camino abierto al lugar santísimo. Número 2, sin necesidad
de ofrendas exteriores. Nuestro pasaje va a ser, hermanos, de Hebreos capítulo 9, pero en el versículo 9 dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hermanos, el ser humano siempre ha querido agradar a Dios mediante sus propios métodos, mediante sus buenas obras, mediante cosas materiales le quiere agradar. En la religión de nuestros padres, cuando nosotros queríamos, hermanos, pues purificar nuestra conciencia, lavar nuestra conciencia, hacíamos cosas exteriores. Hay muchas personas, ¿verdad?, que hacen penitencias, como hablábamos en un principio, en la semana, entre comillas, santa. Ellos, ¿verdad?, dramatizan la pasión de Cristo, se van de rodillas a un santuario, se flagelan las espaldas. Algunos dicen, yo prometí llevar dinero, dar esto, llevar lo otro, y así la persona quiere ofrecer, según, ¿verdad?, su pensamiento, algo a Dios para poder ser acepto ante Él. Pero, hermanos, ¿qué dice aquí el escritor a los Hebreos? Que todo el ritual, hermanos, la ceremonia, los sacrificios y ofrendas, ¿verdad?, dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Decíamos hace un momento, hermanos, que ese sistema de ofrendas, ese sacrificio de animales, únicamente, hermanos, hacían esto. Es como si tuviéramos, ¿verdad?, aquí un pañuelito, una tela. ¿Qué hacían? Únicamente cubrían los pecados, ¿sí? Era un medio que el Señor ofreció al pueblo, ¿verdad?, pero únicamente los tapaba. Pero, hermanos, es como cualquier mueble que está cubierto, lo podemos ver, pues bonito, a lo mejor con esa tela que lo cubre, pero si le quitamos la tela a ese mueble, descubrimos que podemos ver, ay, qué feo sillón, está ya roto, está bien sucio, pero se veía bonito, ¿verdad?, tapadito, como si estuviera nuevo. Pues algo así similar, hermanos, hacían los sacrificios de animales al que practicaba ese culto. Las ofrendas, hermanos, únicamente cubrían, pero el pecado ahí permanecía. No atacaba de raíz, hermano, el pecado del corazón del hombre. Por eso dice que no podía perfeccionar en cuanto a la conciencia, porque todavía la conciencia del hombre, ¿sí?, lo señalaba, lo acusaba. Hiciste esto, hablaste así, hiciste aquello, y ahí estaba, hermanos, ese pensamiento en la conciencia, aunque ya hubiese, hermanos, ofrecido su sacrificio correspondiente. Por eso, hermanos, ahora para entrar al lugar santísimo no hay necesidad de ofrendas exteriores. Y, hermanos, vamos a buscar en Isaías capítulo 1, versículos 11 y 12. Libro del profeta Isaías, en su capítulo 1, en sus versículos 11 y 12, en la primera parte. Aleluya. ¿Qué dijo Jehová de los ejércitos, hermanos, al respecto de esos sacrificios y ofrendas? Dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hermanos, quizá la gente de esos tiempos decía, cuando escuchó estas palabras de parte de Dios y del profeta, bueno, ¿por qué el Señor dice, quién demanda esto de vuestras manos? Pues, Señor, estamos cumpliendo. Tú mandaste que hiciéramos sacrificios de animales, de bueyes, ofrendas de paz, ofrendas de esto, del otro, pues estamos cumpliendo. ¿Por qué dice, Señor, que quién demanda esto de nuestras manos? Tú lo demandaste, tú lo dijiste, tú lo estableciste. Sí, hermanos, ciertamente el Señor lo estableció, pero ¿saben? Perdieron
perdieron el amor a Dios, la devoción de esos sacrificios, porque el Señor no nada más quería algo externo por cumplir, quería el corazón, la actitud del corazón al ofrecer esas ofrendas, esos sacrificios. Es lo que quería el Señor, pero ya Él vio que lo hacían nada más por cumplir el requisito, por llenar el requisito y ya. Pero no había arrepentimiento, no había, hermanos, sinceridad de parte del pueblo. Y eso es lo que Dios busca cuando ofrecemos, hermanos, alabanza a Él. El corazón, ¿cómo me estás dando esa ofrenda? ¿Cómo te estás presentando delante de mí? Podemos cantar muy bonito y ofrecerle una alabanza hermosa, pero si el corazón, hermanos, no está en Dios y lo hacemos nada más por sacar el compromiso, esa ofrenda no es aceptable delante de Dios. Y así ocurrió con los sacrificios de animales, hermanos. Ya lo tenían enfadado al Señor. Dice, ya estoy harto de sus sacrificios de ustedes. Qué palabras tan duras, hermanos. Ya no quería, dice, ya estoy hastiado. Mi alma está hastiada ya. Deseo de animales engordados, de todo lo que ustedes hacen. Hermanos, ya era una rutina nada más. Ya era nada más, hermanos, una cosa metódica y metódica. Lo hacían por costumbre. No había devoción, no había contrición del corazón. No había contrición de espíritu, hermanos. Y lo hacían estando en maldad. Vamos a ver qué dicen los versículos de Isaías, capítulo 1, pero los versículos 15 al 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Vemos aquí, hermanos, que ellos estaban cometiendo crímenes. 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿En qué estaban fallando en esto que está diciendo? Si el Señor está diciendo que laven sus manos y se limpien, era porque estaban, ¿verdad?, cometiendo crímenes. Y si está diciendo buscar el juicio, era porque no estaban haciendo lo recto delante de Él. Si estaba diciendo restituir al agraviado, era porque estaban haciendo fraudes también, no hacían derecho, ¿verdad? Y dice también, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Estaban descuidando al huérfano, a la viuda. No, hoy en día, hermanos, sucede lo mismo, y no hablo únicamente, ¿verdad?, de los cristianos, de la gente, ¿verdad?, que está en el poder, que está, ¿verdad?, en el gobierno. No hace lo mismo, que muchas veces están dentro de la corrupción. Pero, hermanos, el Señor exhortaba y decía, hagan lo bueno, dejen de hacer lo malo. Y, hermanos, y después dice un versículo después, en el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es lo mismo, hermanos, que dijo el Señor Jesús, que si al presentar tu ofrenda, dice, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, que dice el Señor, ve y presenta tu ofrenda y después reconcíliate con tu hermano. No, ¿verdad? Están despiertos, hermanos. Es al revés, dice, deja ahí tu presente, tu ofrenda, y reconcíliate con tu hermano. Y después regresa y ahora sí, presenta tu ofrenda. Ese es el medio que el Señor, ¿verdad?, instituye cuando nosotros presentemos algo. No solamente ofrenda monetaria, también, hermanos, ofrenda de alabanza, con los instrumentos, en la predicación de la palabra, para orar por alguien, para salir a evangelizar. Todo esto es ofrenda a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estar a cuentas. Fíjense, algo que me llama la atención, hermanos, es que la relación, la comunión con Dios personal, suya, mía, se mide en base a la comunión que tenemos con el prójimo. ¿Sí? Se determina cómo está la relación de Dios, uno con Él, pero en base a tu trato con tu prójimo. ¿Sí? Uno no puede decir, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien, santo, yo cumplo,
Pero allá afuera, con su prójimo, con su familia, con sus vecinos, no los puede ver ni en pintura, se pelea con todo el mundo, trae pleito allá afuera. Entonces estará bien con Dios. Si no está bien con su prójimo, no está bien con Dios tampoco. Por eso el Señor demanda, ¿verdad?, esto, estar bien con el prójimo para estar bien con Dios. Hermanos, el Señor quiere el corazón contrito y humillado, ¿verdad? Definitivamente las ofrendas, los sacrificios, ¿verdad, hermanos?, del culto israelita no podían quitar los pecados ni purificar la conciencia del adorador. Por eso eran repetitivos cada año también. ¿Usted cree que si esos sacrificios y ofrendas realmente quitaban el pecado, era necesario repetirlos año con año constantemente? No. Solamente sería una vez y ya, en toda tu vida. Hermanos, pero como no eran perfectos, no perfeccionaban, tenían que repetirse año con año. Hermanos, y de tal manera que el Señor nos dice en su palabra que estas ofrendas no conseguían, hermanos, quitar el pecado. Y así, hermanos, que el adorador en esos tiempos llegaron al punto de ofrecer animales defectuosos, ovejas, ¿verdad?, perniquebradas, ciegas, cojas, defectuosas para el sacrificio. Por eso el Señor en el libro de Malaquías los reprendió duramente a ellos, y hasta a los sacerdotes les tocó también su pedazo, ¿verdad?, su parte de exhortación, porque como ya era rutinario, pues si hallaban una oveja por ahí defectuosa, pues esta para el sacrificio, pues ya nadie la va a comprar, nadie la va a querer, pues la lleva al sacrificio, como quiera, se tiene que morir. Y así que se les hacía fácil, hermanos, presentar animales defectuosos, lo peor para Jehová, cuando nosotros sabemos que debemos de dar lo mejor que tenemos para el Señor. Hay hermanos quienes a veces sacan el billete roto y lo echan al gasofilacio de las ofrendas, ¿verdad? Y dicen, no, pues no me lo va a recibir ni el banco, ni la señora de la tienda, ni la máquina de la cabuz, pues mejor lo echo a la ofrenda. Y hermanos, o a veces monedas que ya están oxidadas, monedas feas. ¿Usted cree que esa ofrenda es agradable al Señor? Aún sea un billete de 1,000 pesos, pero roto, ¿usted cree que le va a agradar al Señor? No, hermanos, porque ya lo está haciendo usted con alevosía y ventaja de que ya es algo desechado por los demás. Por eso el Señor decía, preséntale a tu príncipe, a tu gobernante esa ofrenda y le va a agradar. Pues no, hermanos. Así que vamos a leer también en Malaquías, libro del profeta Malaquías, capítulo 1. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Gloria al Señor, aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Es importante que usted entienda, comprenda, asimile la enseñanza de la palabra. Malaquías capítulo 1, en los versículos 7 y 8. Amén. Amén. Pero la última parte del versículo 6 dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, dice que ofrecían sobre el altar de Dios pan inmundo, ofrenda inmunda. La pregunta se refiere a que a lo mejor ponían allí panes llenos de lama, verdes, descompuestos, con gusanos, porque leemos aquí pan inmundo, sucio, corrompido. ¿Se referirá a eso estrictamente? Pues fíjense, hermano, que no precisamente, sino a que sus acciones de ellos, hermanos, al presentarse con sus ofrendas, sus acciones contaminaban sus ofrendas de ellos también, aunque las ofrendas estaban
a lo mejor perfectas, limpias, pero como ellos eran los sucios de corazón, sus ofrendas, ¿cómo eran? Igual de sucias, inmundas como ellos estaban. Por eso decía, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, ofrenda sucia. ¿Sí entendemos, hermanos, esta expresión? Así, hermanos, ¿cuántas veces puede al cristiano pasarle de esta manera? Queriendo limpiar su conciencia, callar su conciencia. ¿Usted sabía lo que es la conciencia? Lo que es la conciencia es la voz de Dios en el interior del hombre. Y muchos quieren callar la voz de Dios en sus conciencias. No le hacen caso a Dios, la voz del Espíritu Santo, aún cristianos, pero todavía les queda la conciencia que le dice, hiciste mal, hiciste esto, estás mal, y la callan. Shh, cállate, cállate. Voy a ofrecer esto. Y así muchos cristianos quieren, ¿verdad?, callar su conciencia con ofrendas generosas. Quieren callar su conciencia, voy a ir y voy a pintar el templo, voy a reconstruir el templo, o voy a dar sillas para el templo, o voy a dar esto para el templo, queriendo aplacar su conciencia. Pero, hermanos, no acepta Dios eso, porque son ofrendas inmundas también. ¿Qué dice el Señor en los Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que quiere el Señor, el corazón. Es lo que quiere. Antes que le des tu mejor ofrenda monetaria, tu diezmo, Él quiere tu corazón, hermano. Quiere mi corazón. Eso quiere el Señor. La sangre de Cristo es la única ofrenda que nos acerca al Padre y limpia nuestras conciencias. Gloria al Señor. Hebreos, regresamos a Hebreos, capítulo 9, hermanos, en sus versículos 13 y 14. Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Habla aquí, hermanos, también de un rito de limpieza del Antiguo Testamento. Cómo rociaban, hermanos, con las cenizas de la becerra a los que eran impuros según la carne. Dice, santificaban para la purificación de la carne. Hablaba de exteriormente solamente, hermanos. Pero la sangre de Cristo es la ofrenda, hermanos, que va más allá. La sangre de Cristo te acerca al lugar santísimo y te limpia la conciencia. Ya no está ahí, ¿verdad? Como hay personas que se acercan a Dios por sus pecados, por un pecado X, y ya después que el Señor los purificó, los limpió, los perdonó, al poco tiempo otra vez le están llorando al Señor y le están pidiendo perdón por el pecado que ya dijo, que ya expuso a Dios. Y ya después, al poco tiempo, otra vez vuelve a recordar, Señor, y acuérdate, perdóname por esto que hice. Y así repetitivamente está pidiendo perdón del mismo pecado. Pero ¿qué le dice el Señor? Hijo mío, ya te he lavado con la sangre de Jesucristo, ya eres limpio. Ya deja de estar pidiendo perdón de ese pecado. ¿No le ha sucedido a usted así en alguna ocasión, hermano, que usted ya fue perdonado, pero le sigue pidiendo perdón de su pasado? ¿Qué dice el Señor? He aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no con esto quiera interpretar usted, hermano, que no hay que pedirle perdón a Dios. Sí, porque todos los días le fallamos. Pero me refiero, hermanos, a un pecado ya perdonado. Ya no le tienes por qué estar pidiendo perdón al Señor de eso que Él ya lavó, ya lo sepultó en lo más profundo de la mar. Ya olvídate, Dios se olvida. Cuanto más también nosotros tenemos que olvidar ese pecado ya perdonado. ¿Sí, hermanos? Así que gloria al Señor. Aleluya. Nuestro tema, hermano, no lo olviden, camino abierto al lugar santísimo. Punto número 3 y Hebreos capítulo 9, versículo 10. Nuestro último punto. Dice así,
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, se está hablando de un tiempo de vigencia, de caducidad. Los sacrificios de la ley purificaban externamente, ya lo dijimos. Vamos a ver un ejemplo de esto, hermanos. Libro de los Números. Libro de los Números en su capítulo 19. Amén. Números capítulo 19, versículos 11 y 12. Gloria al Señor, aleluya. Que no se acabe el gozo, hermanos, en el pueblo de Cristo. Una sonrisa, hermano, porque el Señor está con nosotros. Amén. Números 19, 11 y 12 dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Gloria a Dios. Versículo 13 dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Dice el versículo 10 de Hebreos 9, que todo este sistema de adoración, ritos, ceremonias, sacrificios, consiste en cosas exteriores solamente, hermanos, y dice en comidas y bebidas. Sí, hermanos, porque también había leyes acerca de alimentos que podían consumir y alimentos que no, animales limpios y animales inmundos, también leyes por salud, por higiene, se las dio el Señor a su pueblo Israel, como por ejemplo en esos tiempos la carne de cerdo, y decía no coman animales que tengan pezuña así y de diferentes características, hermanos, que por el tiempo, y no es nuestro tema, no vamos a tocarlo así tan puntualmente. Pero también dice que el sistema del antiguo culto también requería diversas abluciones, significa lavamientos con agua, hermanos, que purificaba, dice, exteriormente. Aquí estamos viendo, dijera usted, qué tremendo es, que si tocaba cadáver era inmundo, declarado sucio, inmundo. Ahora imagínense si un cristiano pues es médico o trabaja en la CEMEFO o tiene, ¿verdad?, que tener contacto con cadáveres. Un cristiano hoy en día tiene que tocar los cadáveres, examinarlos y no sé qué tanto tenga que hacer. Pero ahora, en este tiempo, ¿será inmundo ese cristiano? ¿Será inmundo ese cristiano? No, hermanos, porque ya no estamos bajo ese tiempo de la ley. Incluso también había leyes para las mujeres en su periodo menstrual también, que quedaban, ¿verdad?, aisladas, apartadas, ¿verdad?, del tabernáculo, y tenían que pasar cierta cantidad de días purificándose de su menstruación para volver a integrarse a la comunión, ¿verdad?, con el pueblo. Había, hermanos, diferentes ordenanzas, hermanos, pero dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo, hermanos, de que fuera reestructurado ese sistema de culto de adoración a Dios. O sea, tenía un tiempo de vigencia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en nuestra credencial, cierta credencial, vemos que dice vigencia del año fulano hasta el año sutano? Si han ustedes visto en sus credenciales, tienen vigencia. Después de esa vigencia, hermanos, de ese tiempo estricto, si usted la quiere usar, ¿va a servir? No, ¿verdad? No va a servir. Se la van a rechazar y le van a decir, no puedes entrar, no tienes derecho a los beneficios, porque ya está caducada, ya expiró la vigencia. Algo así, hermanos, también en el culto a Jehová hubo un tiempo, hermanos, que iba a terminar todo eso. Dijimos, sombra de lo que había de venir, de lo que se iba a revelar, de lo espiritual.
Hermanos, así que de esta manera, todo actuaba externamente, limpio externamente. Pero ahora, ¿qué del pecado que ensuciaba el alma? O sea, los sacrificios y todo ello sí ayudaban, hermanos, en parte. Cubrían, limpiaban lo de fuera. Pero ahora, lo de dentro, ¿con qué? ¿Con qué se limpiaba? En ese antiguo sistema de culto, ¿con qué se limpiaba el corazón rencoroso, el corazón avaricioso, la mentira, todo eso? ¿Con qué se limpiaba? ¿Con qué rito? ¿Con qué ceremonia? ¿Con qué animal? No había, hermanos. Todo era nada más exteriormente. Entonces, amados hermanos, no había antídoto. Por eso recalcamos la insuficiencia e imperfección de los rituales para quitar el pecado. Eran insuficientes. No, hermanos, no perfeccionaban para esto, para quitar el pecado. La epístola que estamos nosotros considerando, Hebreos, hermanos, habla en tiempo presente. Si usted puso atención en ese detalle, hermanos, en Hebreos, dice aquí el escritor, ya que consiste, no dice ya que consistía, ¿verdad? Que no dice en tiempo pasado, dice ya que consiste. También en los versículos anteriores, amados hermanos, dice en el versículo 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Se presentan, quiere decir que en el tiempo que escribió, ¿verdad? El escritor, valga la expresión, Hebreos, todavía estaba en vigencia, estaba todavía actuando ese sistema de culto, de sacrificios hasta ese tiempo, porque escribe en tiempo presente. Hermanos, pero ya en sí había caducado todo esto, porque todavía, hermanos, seguían sacrificando animales para perdón de pecados, y esto era un insulto a la preciosa sangre de Cristo, el seguir sacrificando animales, cuando ya dice que se ofreció una sola vez y para siempre, y que ya todo eso quedaba caducado, había expirado, ya no había que ofrecer sacrificios, hermanos. Y hasta que en el año 70 de Cristo, ¿qué pasó? Según la historia registra, hermanos, que un general romano llamado Tito sitió Jerusalén, la destruyó y también destruyó el templo de Jerusalén. Y solamente así Dios, hermanos, tuvo que permitir esto, en primera para que se cumpliera la profecía del Señor Jesús, que dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿verdad? Cuando le preguntaron al Señor, viéndolo, el hermoso templo que estaba allí, entonces se cumple la profecía de Jesús con ese general romano. Y hermanos, quedó en ruinas, y hasta el día de hoy Israel no tiene templo, no ha podido ya, desde ese año 70 después de Cristo hasta esta fecha, no puede celebrar sus sacrificios, pero tantito quieren, porque se dice, hermanos, que ya están nuevamente reorganizando, juntando todas las piezas, hermanos, para volver tanto a construir el templo, como también para los animales, para los sacrificios, que la vaca bermeja y que las vestiduras sacerdotales y todos estos accesorios, utensilios, ya están, hermanos, preparados. ¿Y esto qué significa? Que Cristo viene, hermanos. Pero usted y yo no estaremos cuando se reconstruya el tercer templo. O si usted lo quiere inaugurar, quiere cortar el cordón inaugural, ¿no? ¿Verdad? Porque la iglesia será llevada al reino de los cielos. Aleluya. Así que, hermanos, la ley fue nuestro ayo para llegarnos a Cristo, ¿verdad? Sirvió como algo que nos iba a conducir a Cristo. ¿Por qué nuestro ayo? Porque, hermanos, pues al ver los hombres que no podían cumplir a la perfección la ley de Moisés, porque dice la palabra que quien ofendía en un punto se hacía transgresor de toda la ley. O sea, definitivamente, hermanos, ¿quién podía cumplirla a la perfección? Nadie. Entonces, ahí van a verse la necesidad de decir, necesitamos a alguien que
que nos ayude a llegar a Dios, porque nosotros tantito tropezamos y ya todo el esfuerzo se vino por los suelos también. Pero hermanos, ¿quién cumplió a la perfección la ley? Nuestro Señor Jesucristo, a la perfección, el hombre perfecto. Gloria a Dios. Por esto, hermanos, alabamos al Dios Todopoderoso. Y así, hermanos, nosotros procurábamos agradar a Dios y llegar al cielo mediante buenas obras, ¿verdad? Mediante la religión también, cumpliendo la religión de nuestros padres, hermanos. Pero ahora que ya todo caducó, todo esto, las cosas fueron reformadas, una reforma, una, hermano, reestructuración completa. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo de la gracia para entrar al lugar santísimo. Y solo tenemos, hermanos, que lavarnos, ya no con agua, hacer un ritual de purificación, ni mucho menos una limpia con hojas, con hierbas, no, hermanos. Tenemos que lavarnos con la sangre de Jesucristo para gozar de sus delicias. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Termino diciendo, hermano, lo siguiente, que usted y que yo somos privilegiados de tener acceso al lugar santísimo, no al atrio, no allá afuera en el patio, ni siquiera allí donde usted está, sino en el lugar santísimo, la presencia de Dios, hermanos. Tenemos un privilegio que muchos pecadores lo podrían tener, pero no quieren. Eso es otra cosa. Y contemplar la gloria del Señor, hermanos, y la sentencia de morir. Ya no hay que morir, hermanos, ¿sí? Sino debemos nosotros darnos, como dice la palabra en Romanos capítulo 12, en sacrificio vivo, santo, agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, la sangre sin mancha del Cordero nos abrió camino para allegarnos al Padre Celestial, tal y como estemos, hermanos, pero para hallar limpieza, ¿verdad? Porque el hombre quiere allegarse a Dios sucio, pero así en esa inmundicia, pero se tiene que purificar en la sangre de Cristo para que Él pueda ser hijo de Dios, para que Él pueda ser también agradable con sus ofrendas posteriores, sin necesidad, hermanos, de dar absolutamente nada. La pregunta que yo le hago, ¿usted ya entró al lugar santísimo? ¿Ya ha entrado al lugar santísimo, amado hermano, o todavía quiere con sus propios medios y fuerzas allegarse a Dios? Si es así, hermano, si usted ya ha entrado a ese lugar santísimo, yo le invito, hermano, a que se ponga de pie y demos gracias al Señor. Y asimismo nos despedimos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestros hermanos en transmisión, que esta palabra haya llegado y tocado sus corazones y les sea de mucha bendición. Dios les bendiga y hasta la próxima a mis hermanos en transmisión.